Capítulo 8. Visita al túmulo. Era ya media tarde cuando Murtagh salió por el túnel secreto bajo la fortaleza de Gilead. Las calles se habían llenado de sombras, y solo los tejados estaban bañados de una luz cálida y dorada. Bertolf, el criado con la camisa sin mangas, empujó la puerta de piedra, que chirrió y se cerró a sus espaldas. Con precaución, Murtagh subió por las escaleras de la entrada oculta, casi esperándose que un grupo de soldados se le echara encima en cualquier momento. Una vez arriba hizo una pausa lo suficientemente larga como para comprobar que no le observaba nadie, y luego atravesó el jardín, abrió la puerta de la verja y salió a la calle. Tuvo que concentrarse para prestar atención a los alrededores mientras volvía a toda prisa hacia la entrada sur de Gilead, porque le costaba no pensar todo el rato en el encuentro con Carabel. Se le escapó una sonrisa socarrona. La petición de una mujer gato. Era el tipo de cosas que se oye en las historias populares, en las que el joven héroe tiene que demostrar su destreza para ganarse la mano de la princesa. Solo que Murtagh sabía perfectamente que el mundo no funcionaba así. La mayoría de las veces el héroe acababa muerto en una zanja, o se veía obligado a cumplir las órdenes de un rey al que odiaba. El ánimo se le agrió aún más cuando llegó al confín de Gilead. Con grandes zancadas se alejó de los edificios, hasta lo que consideró que sería una distancia segura. Entonces se apartó del camino, subió a lo alto de una loma y se concentró, enviando sus pensamientos hacia la hondonada donde estaba escondido Espina. ¿Me oyes?, preguntó. La respuesta de Espina fue inmediata y arrolladora. Estaba preocupado. Por supuesto. ¿Estás bien? Sí, eso parece. ¿Dónde estás? Murtagh se hizo una imagen mental de su entorno y se la envió a Espina. El dragón resopló, y Murtagh oyó sus pensamientos. ¿Has conseguido hablar con Hilena? En realidad, no, respondió Murtagh, que le abrió sus recuerdos y compartió con él su conversación con Carabel. Era más rápido que usar palabras para explicar cada detalle. Espina soltó un bufido. Yo creo que esa gata te ha ganado la partida. Ya y concedió. Pero no podía hacer gran cosa al respecto. Aún así, si puedes ayudar al cachorrito, será una buena cosa. Haré lo que pueda. No te importa lo de la escama de Glider, ¿no? ¿Por qué iba a importarme? Es su escama, no la mía. Además, el cuerpo de Glider está muerto. ¿Por qué iba a preocuparse un dragón de lo que le ocurre una vez que se ha ido? A mucha gente le importa. Espina no parecía darle demasiada importancia a aquello. Si ya no estoy aquí para saber o sentir, ¿qué importa? Quien piense lo contrario lo hace por miedo, y yo no tengo miedo a los gusanos. No. Hay cosas mucho peores que la muerte. Murtagh casi sentía a Espina mirándolo fijamente. A veces me da la impresión de que tienes algo de dragón. Por supuesto. Estamos vinculados, tú y yo. No. Miró al cielo y calculó el tiempo que le quedaba hasta el ocaso. Voy a buscar la escama, pero puede que con el pez necesite tu ayuda. Unas notas de emoción colorearon los pensamientos de Espina con los tonos del arco iris. ¿Vamos a ir de casa juntos? Sí. Los colores se volvieron más vivos, como brillos irisados, al imaginarse Espina la conclusión de la casa, sus dientes clavados en la carne del pez. Muy pronto, le prometió Murtagh. Con paso decidido, Murtagh se dirigió al oeste, hacia el roble apartado que crecía en el montículo donde habían enterrado los restos de Oromis y Glider. Al acercarse vio a mucha gente en torno al roble, algunos de rodillas, otros de pie, y oyó cánticos a lo lejos. Entre toda aquella gente vio lo que le pareció un elfo de túnica blanca junto al retorcido tronco del árbol. Barzul, maldijo Murtagh, y se giró. No podía ocultar su presencia, ni lo que estaba haciendo, de la penetrante mirada de los elfos, que eran la raza más perceptiva de todas. Odiaba posponerlo, a cada hora que pasaba disminuían las oportunidades de rescatar a Silna, pero no podía evitarlo.
tendría que esperar. Malhumorado, Murtag escrutó los campos de alrededor. Ahí había un pequeño grupo de sauces llorones junto a una hondonada cubierta de hierba, espadañas y unos cuantos manzanos silvestres cargados de fruta. Echó un vistazo al camino para asegurarse de que no le veían y echó una carrera hasta los sauces. Había jejenes y moscas revoloteando sobre la hierba, y las botas se le hundieron en el terreno fangoso, pero Murtag estaba dispuesto a aguantar aquellas molestias con tal de estar oculto. Una mosca le picó en el cuello y él la apartó de un manotazo. Se situó encajado entre los sauces, haciendo cuña con el cuerpo para evitar caer al suelo húmedo. Luego, del monedero que llevaba al cinto, sacó unos trozos de manzana seca y de panceta fría, y los masticó lentamente, saboreando cada bocado. Era todo lo que iba a comer en un tiempo. También tenía sed, pero no quería beber el agua estancada que podía encontrar en aquella depresión. Sería la receta perfecta para pasarse los días siguientes enfermo. Tiene que haber un método para hacer que el agua sea potable con un hechizo. Le sonaba algo de las memorias de Ingmar, pero no recordaba los detalles. Sin dejar de pensar en ello, cruzó los brazos sobre el bastón, se echó la capucha sobre el rostro y cerró los ojos. El zumbido de los insectos era como un arrullo que enseguida le indujo el sueño. Carne blanda en contacto con su piel, dientes mordisqueando, rascando, una humedad inesperada en la mano, y luego un dolor intenso que le hizo soltar un grito. Murtag se despertó de golpe, chillando, con los ojos desorbitados. Agitó el bastón, esperando derribar lo que fuera que le había hecho daño. Delante tenía un rostro enjuto y seco. Unas pupilas horizontales bordadas por iris dorados, crueles, inhumanos, una profusión de manchas blancas y negras, unos labios carnosos buscando comida como lombrices ciegas, unos dientes separados y de bordes planos, con la base amarillenta, que mordían, mascaban. Chasqueaban a solo unos centímetros de su mejilla, un aliento que olía a una charca en descomposición. Murtag se echó atrás. Aquel rostro era aterrador, una bestia hambrienta dispuesta a devorar el mundo. Los dientes amarillentos volvieron a morderle la mano con fuerza. Dolorido y asqueado, Murtag la echó atrás sin pensar y gritó y tristá, poniendo toda su energía en el hechizo. Se vio lanzado contra el tronco del sauce, mientras que la criatura que tenía delante salió volando por los aires con un grito rabioso. El animal aterrizó unos pasos más allá y, tambaleándose, se puso en pie. Una cabra. No era más que una cabra. Murtag parpadeó, aún desorientado. Movió la boca. Tenía la lengua seca. Miró alrededor y no vio a nadie. Estaba a solas con la cabra en aquella hondonada. El animal se sacudió y echó una mirada furiosa a Murtag. Bajó la cabeza y rascó el suelo fangoso con una pezuña delantera, como si se dispusiera a cargar. Leta, dijo Murtag, con rotundidad. La palabra no era un hechizo en sí misma, pero contenía la autoridad del idioma antiguo, y la cabra comprendió la intención que contenía la orden y paró. El animal giró el cuello y sacudió la cabeza como si una avispa le hubiera picado en el morro. Tenía el labio superior encogido en inconfundible señal de rabia. Luego baló con desgana y se alejó trotando y meneando el rabo. Murtag se recostó en el tronco del sauce. La imagen del rostro de la cabra, con la boca abierta, seguía asqueándole. Si no se hubiera despertado, estaba seguro de que el animal habría seguido mordisqueando hasta comérselo vivo. De nuevo sintió otra urgencia. Su miedo había despertado a Espina de su siesta. Por unos segundos sus emociones se solaparon, confusas, mientras Murtag intentaba calmar al dragón. No era más que una cabra, y dijo Murtag, saliendo de entre los sauces. Una cabra. Me has asustado, repuso Espina. No era una acusación, sino más bien una queja. Yo también me he asustado. Lo siento. No pasa nada. ¿Quieres que me coma la cabra? Por un momento, Murtag se planteó la posibilidad de aceptar. No,
pero te agradezco la oferta. Ten cuidado. Hasta los cuadrúpedos sin colmillos pueden ser peligrosos. Lo sé. Iré con cuidado. Con una mueca en el rostro, Murtagh se sacudió la ropa. Le dolía la espalda en el punto de impacto contra el sauce por efecto del hechizo. Se regañó a sí mismo por no haber instalado una guardia para protegerse por si se acercaba a algo o alguien. Y por haber reaccionado tan desproporcionadamente. No era la primera vez que salía vapuleado de un encuentro como este. Y, aún así, sus reacciones le habían mantenido vivo. Se frotó la mano por la zona donde le había mordido la cabra. Tenía la piel roja y magullada, pero no tenía heridas. Las protecciones que sí se había puesto llegaban solo hasta cierto punto. Si se pasaba con la protección no podría interactuar con el mundo de forma normal, no podría tocar el borde de una cazuela muy caliente, por ejemplo, y mantener unas protecciones potentes todo el rato le dejaría agotado, ya que consumían fuerzas de su cuerpo. Lo que significaba que nunca había fijado una guardia específica para evitar que un animal le mordiera. Ni los dientes de la cabra cumplían ninguna de las condiciones que había especificado en sus protecciones. Eso debo arreglarlo, pensó. Tendría que buscar un hechizo algo complicado, pero tampoco iba a permitir que una cabra se lo comiera. El horizonte era una línea borrosa que diseccionaba el medio círculo dorado que era el sol poniente. Unas sombras de color púrpura se extendían por el territorio, y los pájaros se lanzaban en busca de insectos mientras aparecían las primeras estrellas en el cielo. En el túmulo fúnebre de Gledr, unas luces anaranjadas flotaban en torno a la base de la loma. Murtagh soltó una maldición. ¿Es que no tenéis nada mejor que hacer?, se preguntó, al ver a lo lejos a los que habían acudido a presentar sus respetos. Se temió que alguno de ellos pretendiera velar la tumba toda la noche. Por suerte, los elfos se habían ido. En cualquier caso, Murtagh no se atrevía a esperar más. Iba corto de tiempo, y se temía que la casa de Mukma tuviera más dificultades de lo que le había hecho pensar Carabel. Si el pez dormía por la noche, como la mayoría de los animales, no se dejaría ver hasta el día siguiente. Acabemos con esto, y murmuró Murtagh, y se puso en marcha. Deseó haber llevado un pellejo de agua. Tenía aún más sed que antes. Mientras caminaba tuvo tiempo de pensar. Seguro que los elfos habrían fijado hechizos en el lugar para evitar que nadie profanara los restos de Oromis y de Gledr. Esa era la primera dificultad. La segunda sería encontrar una escama. Si el granjero con el que había hablado estaba en lo cierto y los elfos habían incinerado el cuerpo de Gledr, no quedaría ninguna escama, y el túmulo tenía las dimensiones de una loma, así que de hecho localizar una escama entre toda aquella tierra resultaría complicado, incluso usando la magia. La tercera dificultad radicaba en la necesidad de hacerlo sin llamar la atención. Al menos la penumbra le ayudaría a disimular sus acciones. La cuarta dificultad, la más importante, era la reticencia de Murtagh. No quería penetrar en el túmulo, y no quería sacar al exterior ningún resto del cuerpo de Gledr. Además, le preocupaba que hiciera falta una escama de dragón para atraer a Mukma. ¿Por qué no algo igual de grande e igual de brillante? ¿Tenían alguna propiedad las escamas de dragón que él desconocía? ¿O sería que a Mukma le atraían los objetos arcanos, específicamente? Ambas posibilidades resultaban igual de preocupantes. Redujo el paso cuando llegó al sendero que llevaba al túmulo. A partir de allí caminó a ritmo lento, como un peregrino fatigado del viaje al final de un largo día de caminata. Aquello tampoco distaba tanto de la verdad. En los alrededores del túmulo contó 12 personas, todos humanos, 5 mujeres y 7 hombres. Eran gente común, vestidos con blusones toscos, gorros y pantalones holgados. La mayoría parecían granjeros y obreros de la ciudad. 2 de las mujeres olían como los muelles de Gilead, y uno de los hombres, un tipo con el cabello tieso, lucía el mandil de cuero de un herrero. Algunos estaban de rodillas, otros de pie con sus faroles en la mano, y en el aire del anochecer flotaba un murmullo de voces tristes. Estaban rezando a los muertos. Rezando,
rogándoles o simplemente recordándolos. El camino seguía más allá del túmulo hasta el roble, que estaba en lo más alto de la loma. Habían puesto losas en la tierra para facilitar la ascensión. Junto al árbol había otras 2 personas arrodilladas, mujeres ataviadas con chales de encaje negro que rezaban en voz baja. Murtagh se sintió muy incómodo. El simple hecho de estar allí le parecía una intrusión, un insulto al dolor de aquella gente. Rodeó la loma hasta la vertiente de sombra y encontró una lápida en la base del montículo. Le llegaba hasta la cintura, y había 2 más de una altura similar justo al lado. Las 3 lucían inscripciones grabadas con runas, y unos dibujos de nudos decorativos. Intrigado, se paró a leer. Se le heló la sangre. La primera piedra contaba la triste historia de los jinetes de dragón. Empezando por su creación como medio para mantener la paz entre las diferentes razas de Alagaesia, y lo cual consiguieron durante siglos, y siguiendo con su destrucción a manos de Galbatorix y de un joven jinete que se había enfrentado a su propia orden tras perder a su dragón y enloquecer. Murtagh sintió un calambre en el estómago al leer aquellas líneas. Hacían referencia a los apóstatas, por supuesto, y a Morzan en particular. La segunda piedra contaba la creación del imperio por parte de Galbatorix tras la derrota de los jinetes, con el respaldo de los apóstatas, y cómo había extendido su dominio absoluto sobre gran parte de la humanidad. Galbatorix. El inmortal, lo llamaban las runas, y efectivamente el rey no había envejecido prácticamente en los últimos 100 años, por efecto de su pasado como jinete. Murtagh se preguntó quién habría tallado y colocado allí aquellas piedras. No habían sido los elfos, porque esa no era su caligrafía, pero sí alguien que conocía la verdadera historia de la Tierra, la que Galbatorix había prohibido que se transmitiera entre la gente. La tercera y última piedra hablaba de Oromis y de Glaedr. De todo lo que habían enseñado a los otros jinetes. De que habían sido los últimos supervivientes de su orden, ocultos durante el último siglo entre los elfos, en Duwelden-Barden. Y de que habían muerto durante el alzamiento de los bardenos contra el imperio, en Gilead, a manos del hijo de Morzan. Del traidor, Murtagh. Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Luego un pájaro pasó volando allí cerca, oyó el aleteo y el trino, y reaccionó, como despertándose de una ensoñación. Murtagh se alejó de las piedras a paso lento y se apoyó en su bastón. Se quedó mirando el suelo, con la capucha sobre el rostro, e hizo todo lo posible por confundirse entre los que lloraban la pérdida del jinete y su dragón. De hecho, él sentía algo parecido. Perdonadme, pensó. Sintió que Espina le observaba desde el fondo de su mente, y el pesar del dragón se sumó al suyo. El terreno bajo sus botas era blando, y estaba cubierto de tréboles. Cerró los ojos y se dejó llevar por el ritmo cansino de los lamentos procedentes de lo alto del túmulo. Si intentaba usar la magia para sacar una escama directamente de la tierra, seguro que activaba las protecciones mágicas que hubieran instalado. La clave, como siempre, radicaba en conseguir lo que quería de un modo indirecto, solapado. Era el único modo de esquivar las protecciones. Igual que había hecho Eragon con Galbatorix. Pensó en ello unos minutos. Al final, fue la sed lo que le dio la respuesta. Buscó defectos en su razonamiento lógico y, viendo que no los encontraba, combinó las palabras que necesitaba y murmuró. Reisa adurna fraundir, unil fitren skullblaka flutningre skule ometta. Y emitió un fino caudal de energía, sumergiéndolo en la tierra bajo el montículo, buscando lo que allí hubiera. La idea era relativamente simple. En lugar de lanzar un hechizo directamente sobre el túmulo, usaría la magia para hacer surgir el agua a través del terreno, y si el agua tocaba una escama, traería la escama consigo. No obstante, limitaría la energía para el movimiento del agua a una zona muy profunda, de modo que la fuerza destinada al hechizo no afectara directamente a la escama ni a ningún otro elemento presente en el túmulo. No tenía claro que con eso esquivara las protecciones que hubieran podido poner los elfos en la tumba.
Más vale que esté listo para una retirada precipitada, pensó. Mientras estaba allí, concentrado en el flujo de energía que iba lanzando a las profundidades de la tierra, oyó unos pasos acercándose. Se giró. Por algún motivo, el herrero con el pelo de punta se le había acercado. Peor aún, se puso a hablar con él. No te he visto nunca por aquí, forastero. No eres de la zona, ¿verdad? Mortag tuvo que hacer un esfuerzo para repartir su atención entre el hechizo y el herrero. Por un momento se planteó poner fin al hechizo, pero no lo hizo. Con cada nuevo intento aumentaría el riesgo de que lo descubrieran. No, dijo, sin levantar la cabeza. Ya. Eso me parecía, y dijo el hombre, satisfecho. Se frotó los enjutos brazos para calentarse. Empezaba a refrescar. Me llamo Iverstone. Iverstone Barison. Aunque en el lago todo el mundo me llama Mayet, por una historia que, bueno, tendría que tomarme una jarra de sidra para contarla, no sé si me entiendes. Si empiezo, no acabaría de hablar hasta el alba. Murtagh sabía lo que esperaba de él. Tornak, hijo de Teret, y dijo. Mayet se lo quedó mirando con gesto de preocupación. No eres un elfo, ¿verdad? No, ya veo que no. Pero tienes algo de élfico en la cara, si no te importa que te lo diga. Sí le importaba, pero se mordió la lengua. El túmulo era demasiado grande como para que pudiera sacar agua de todas partes. Tenía que empezar por una cuarta parte del montículo e ir avanzando desde allí. Otra pausa, y Mayet se frotó los brazos otra vez mientras miraba a las mujeres en lo alto del túmulo. Las señaló. Esas siempre están ahí arriba, ¿sabes? Hermanas, vienen de la ciudad. Perdieron a su padre en la batalla. Y también a su hermano, creo. Aquí todo el mundo perdió a alguien. La mayoría, al menos. A unos cuantos les apasiona la idea de los dragones. Se llevó un dedo a la sien. Yo creo que no están bien de la cabeza. Aunque yo no quiero decir nada, por si alguien se ofende. Yo no me ofendo, dijo Mortag, sin alzar la voz. Mayet asintió, convencido. Eso es bueno. Creo que no está bien adorar a un dragón. Yo no vengo mucho por aquí, ¿sabes? Solo cuando hay poco trabajo en la forja. Ahora hacía unas semanas que no venía. Cuando llega la cosecha piden muchas orcas. Herraduras, guadañas y cadenas que hay que reparar, y siempre hacen falta clavos. Los clavos nunca bastan, ¿sabes? Murtagh sintió e hizo un ruidito como para decir que le entendía. El hechizo seguía sin surtir efecto, pero ya notaba como el agua iba abriéndose paso por la oscura tierra. ¿Por qué? Dijo, y de pronto se detuvo. Mayet se inclinó ligeramente, como si quisiera mirar bajo la capucha de Murtagh. ¿Por qué vienen aquí a presentar sus respetos? Sí. Sí. No tenía muy claro cómo plantear la pregunta de forma diplomática, así que pareció aliviado cuando Mayet acabó la frase por él. ¿Si fueron los dragones y los elfos los que mataron a sus seres queridos? Levantó los huesudos hombros. Yo solo sé lo que dice la mayoría. Podría ser que odiaran el imperio, y que se sientan mal por la muerte del dragón y de su jinete. Claro que también podría ser que el jinete los hubiera ayudado durante la batalla. Sé que es el caso de Neldric, que está ahí. Un puñado de soldados prendieron fuego a su granja mientras escoraban para rodear a los elfos. El dragón descendió y apagó el fuego con sus alas, desatando una tormenta fenomenal, por lo que he oído. El herrero se cruzó de brazos y hundió la barbilla en el pecho. Yo, en cambio, no tengo una historia tan épica. Ninguna gesta que puedan cantar los bardos, nada de eso. A mi hijo, Hervos, que se llama así por el padre de mi madre, el primogénito, el único, se le metió a la cabeza hace unos veranos que debía unirse a los bardenos. Siempre ha sido un cabezota. Pensamos que nos haría caso, pero se fue sin decírnoslo, y no volvimos a tener noticias de él hasta que acabó la guerra. Un par de soldados bardenos vinieron a decirnos que habían luchado con él en los Llanos Ardientes. Los Llanos Ardientes. ¿Puedes imaginártelo?
Mayet meneó la cabeza. Nunca he visto nada igual, te lo aseguro. Una enorme extensión de terreno que arde y arde sin parar. Una locura. El caso es que los soldados llegaron con los pies doloridos y agotados de luchar. Antes habían estado en Feinster y en Ilirea. Dijeron que habían visto luchar a Roran martillazos. Y también dijeron, bueno, que Hervos estaba con ellos cuando cargó el imperio, y que, bueno. Mayet hinchó y deshinchó el pecho varias veces. Luego levantó la vista a las estrellas, y aunque Murtagh no quería verlo, miró y observó el brillo plateado de las lágrimas en los ojos del hombre. Es curioso, ¿sabes? Dijo el herrero. Te dedicas todo ese tiempo a alimentar y a vestir a un niño. Te ocupas de él. Evitas que se rompa la crisma a cada momento. Pero no puedes protegerlo de sí mismo. Hervos. Quería sentirse parte de algo más grande, supongo. Quería tener una causa en la que creer, por la que luchar, y eso no iba a tenerlo en una forja. Siempre fue un cabezota. Meneó la cabeza. Ni siquiera tuve la ocasión de ver su cuerpo. Eso es lo más duro, ¿sabes? No poder despedirte de un cuerpo. Señaló el túmulo. Así que tenemos que conformarnos con estos, hasta que aparezca un cuerpo, si es que llega a aparecer. Murtagh tenía la boca y la garganta tan secas que le costaba hablar. Le pareció que sabía de qué carga hablaba Mayet, él era uno de los que la encabezaba. Lo siento. Así funciona el mundo, y sentir pena no lo arreglará, pero gracias de todos modos, dijo el herrero de pelo tieso con los ojos puestos en las estrellas. Si quieres hablar, a veces ayuda. Y si no tienes ganas, tampoco pasa nada. La intimidad que les ofrecía la penumbra del crepúsculo le aflojó la lengua a Murtagh, le hizo sentir que podía hablar de cosas que normalmente le resultaban demasiado dolorosas como para darles voz. Pero sabía que en realidad aquella sensación de anonimato no era tal, así que escogió sus palabras con cuidado. Yo perdí. Perdí a un amigo. Que era más bien como un padre. Lo mataron los hombres de Galbatorix. Ah, ya. Eso es duro, desde luego. Otros han vivido cosas más duras. Mayet bajó la mirada, que tenía puesta en el cielo. Bueno, tal como lo veo yo, no se le puede poner precio al dolor, no sé si me entiendes. Cada uno sufre el suyo. Sería raro decir que para unos el dolor es más fácil que para otros sin saber lo que es estar en su pellejo. Si es que eso tiene sentido. Lo tiene. Mayet se aclaró la garganta y asintió, y luego sorprendió a Murtagh dándole una palmada en el hombro. Da la impresión de que necesitas tu espacio, así que te dejo, pero si cambias de opinión, estaré por ahí. Y el herrero se apartó, rodeando la base del montículo, hasta convertirse en una oscura silueta a lo lejos y dejando a Murtagh solo a la sombra del túmulo. Murtagh soltó una risita ahogada que casi era un llanto. Desde la distancia le llegó la voz de Spina, con un tono neutro. ¡Qué tipo tan extraño! En realidad, no, dijo Murtagh. Se concentró en su hechizo, acelerando el paso del agua por la tierra. De momento no parecía que hubiera activado ningún hechizo de protección. Poco a poco, con cuidado, fue haciendo pasar el agua por entre la roca y las piedras, por los huecos, penetrando en el barro y la arcilla y en las capas de ceniza prensada, hacia los restos mortales del gran dragón Glider. Había sido un dragón enorme. No tanto como Suican, pero aún así varias veces más grande que Spina o Zafira. Y su pira fúnebre había dejado una gruesa capa de músculos, órganos, escamas y huesos incinerados. Murtagh no estaba seguro de si habría sobrevivido alguna escama. Los fuegos que prendían los elfos con su magia ardían con más fuerza que los de una forja. Pero siguió buscando. Con cada centímetro que avanzaba el agua aumentaba la sensación que tenía de estar transgrediendo algo. Él no era impresionable por naturaleza, la sangre no le daba asco, ni ver heridas o vísceras en la batalla, pero saber que el agua iba colándose por lo que en otro tiempo habían sido tejidos internos de una criatura igual a Spina le estaba poniendo cada vez más nervioso. Deseaba fervientemente poder abandonar aquella tarea,
y con las energías que no debía dedicar a su hechizo maldijo a la mujer gato. Entonces, justo en el momento en que empezaba a perder la esperanza. Ahí, el agua se desvió al contacto con un objeto cerca del centro del túmulo. Esperaba que fuera una escama. El agua acarició el objeto, formando una bolsa de líquido a su alrededor y, con la suavidad de la caricia de una madre, fue sacándolo del interior de la tierra. Desde luego no fue fácil. Había rocas y huesos por el camino, y cada pocos centímetros se encontraba un obstáculo que desviaba el agua. Eso le obligaba a hacer esfuerzos para devolver la escama a su trayectoria, y lo consiguió una y otra vez. Eso, hasta que la escama topó con una piedra enorme que suponía un obstáculo infranqueable. «Barzul», exclamó. No conseguía ver dónde acababa la piedra. La escama topaba una y otra vez con salientes ocultos. No tenía otra opción, así que aumentó el flujo de agua, empujando cada vez hasta ablandar el terreno bajo la piedra y convertirlo en una balsa de fango. Unos finos riachuelos aparecieron sobre la tierra, junto a sus pies, y el suelo del túmulo se movió ligeramente, como si fuera a hundirse. Para murmuró, para que el montículo no se desmoronara. En el interior, sintió que la piedra se hundía en la ciénaga que había creado. La escama se deslizó hacia adelante con la presión del agua, y él enseguida redujo la cantidad al mínimo necesario para que no dejara de moverse. Como si se tratara de un manantial cobrando vida, en la superficie del túmulo, cubierta de hierba, apareció un charco y luego la tierra se abrió. Del oscuro interior asomó una escama de un dorado brillante, reluciente como un topacio tallado. En la penumbra, la escama era como una joya del tamaño de un escudo que brillaba con la luz del sol, como si aún estuviera llena de vida. Impresionado, puso fin a su hechizo y recogió del suelo la escama, del tamaño de una mano abierta. En cuanto tocó la escama con la mano, una mente desconocida tocó la suya, y recibió un ataque mental de tal envergadura que trastabilló y tuvo que apoyarse en el bastón para no perder el equilibrio. Murtagh reaccionó sin pensar, instintivamente. Se encerró en el interior de su mente, blindándola y usando la frase que solía usar para bloquear cualquier pensamiento ajeno: «No me dominarás. No me dominarás. No me dominarás», murmuró, una y otra vez. A pesar de la velocidad de su reacción, no fue lo suficientemente rápido. La otra mente se le echó encima con una fuerza implacable. Quienquiera que fuera poseía una disciplina mental increíble y un dominio total de sus emociones, porque Murtagh no sintió nada más aparte del ataque, brutal pero controlado. Intentó moverse, soltar la escama, pero la conciencia que lo invadía lo inmovilizó con una fuerza abrumadora. Murtagh supuso que su atacante sería un elfo de Gilead encargado de proteger el túmulo. Normalmente, una proyección mental de esa intensidad requería que el mago estuviera relativamente cerca. Seguramente a menos de 1 kilómetro. Sin embargo, Murtagh supuso que la escama estaría encantada de algún modo para que actuara como espejo de adivinación o como un amplificador, un conducto de conexión entre quien lo tocara y los que protegían el túmulo. Aún así, no disponía de mucho tiempo. Un elfo a caballo no tardaría en llegar al túmulo desde Gilead. Minutos, como mucho. Murtagh no podía saber si Espina intentaría ayudarle. Esperaba que el dragón no abandonara la hondonada. Mientras seguía con su cántico defensivo, intentó mover de nuevo la mano con que tenía cogida la escama. Nada. No me dominarás. No me dominarás. Por decidida y disciplinada que fuera la otra mente, Murtagh sabía que él era más fuerte. Era capaz de resistirse a las criaturas más poderosas, antiguas y sabias de toda Alagaesia. Galbatorix había podido romper sus defensas, pero nunca había conseguido someter su voluntad, y eso le dio ánimo para pensar que, por dura que se pusiera la situación, resistiría. Entonces, de la mente del intruso llegó un pensamiento, formulado tanto en la lengua de los humanos como en el idioma antiguo. ¿Quién eres tú? La sorpresa amenazaba con distraer a Murtagh cuando más concentración necesitaba. No podía esperar más. Si su atacante llegaba a saber su nombre, tenía que encontrar el modo de distraer la atención del elfo y escabullirse.
Con la mano que tenía libre tanteó su cinturón hasta que encontró el mango de su daga. La sacó y luego, con decisión, se hizo un corte en el antebrazo derecho. No fue uno profundo, que pudiera crearle una grave herida, pero sí lo suficiente como para que le doliera, porque era dolor lo que buscaba. El rostro se le contrajo, y la daga le cayó de entre los dedos. La inesperada sensación de dolor le atravesó la mente y de ahí pasó a la del elfo, tal como esperaba, desconcentró a su atacante. Liberado de aquella influencia inmovilizadora, Murtagh dejó caer la escama. En cuanto abandonó su mano, el contacto mental desapareció, y con él aquella sensación opresiva. Pero el alivio no duraría mucho. Usando la esquina de la capa como manopla protectora, volvió a coger la escama. La capa de tela era lo suficientemente gruesa como para evitar que se activara cualquier hechizo. Dejó caer la escama en la bolsa que llevaba colgada del cinto y luego se giró para recoger su daga. A solo unos pasos estaba Mayet, observando, horrorizado. El herrero le señaló, indignado, y dijo: «Eso es, tú eres. No eres un amigo. Ladrón de tumbas. Profanador». Su voz resonó en la penumbra del anochecer, abriéndose paso entre los lamentos de los dolientes. Los hombres y mujeres se giraron, alarmados y con gestos hostiles. Mayet seguía gritando: «Se ha llevado una escama del dragón. Ladrón de tumbas». El herrero se lanzó sobre él, intentando agarrarlo con sus largos brazos, pero Murtagh se dio media vuelta y echó a correr. Corría como un vulgar ladronzuelo, y se odió por ello. No tenía que haberle dicho que me llamaba Tornak, pensó. Los elfos podrían saber quién era. Y si ellos no, quizá los magos del Dubran-Gregata. Mientras corría notó un dolor pulsante en el antebrazo, y bajó la mirada. Tenía una mancha de sangre en la manga, y sentía todo el antebrazo rígido, tenso, como acalambrado. Se presionó la herida con la mano izquierda. Baise-Eil murmuró: «Cúrate». Era un hechizo arriesgado, sin saber la naturaleza exacta del daño que estaba intentando reparar, pero confiaba en que no fuera demasiado, y acertó. Sintió una quemazón y un picor en el brazo, y se mareó un poco por un momento, lo suficiente como para trastabillar. Pero el dolor desapareció, los músculos se le relajaron y consiguió abrir y cerrar la mano como antes. La pérdida de la daga le dolía casi tanto como el corte. Había tenido aquel puñal desde que Galbatorix le había proporcionado sus armas en Urubain, y le había dado un buen servicio durante todos aquellos años. Además, Murtagh le había aplicado varios hechizos para reforzarla, para proteger el filo y para que pudiera atravesar las protecciones creadas por otros magos. Tendré que conseguir otra y empezar de cero. Era una cuestión práctica, más que nada. Necesitaba un cuchillo para muchas de las tareas del campamento. Se quitó la capucha, se colgó la capa en el hueco del brazo izquierdo y se concentró en correr. Tras él, los gritos airados de los dolientes se fueron perdiendo en la noche. Empezamos mal, pensó Murtagh. Pero no podía parar. Silna seguía estando en peligro, y necesitaba respuestas de Carabel. Con el ceño fruncido, aceleró el paso. Más rápido. Tenía que ir más rápido.